Okay, lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Vamos a trabajar acerca de este tema. ¿Quién mandó bautizar? Para empezar, es la pregunta. ¿Qué es el bautismo y quién que nos mandó que la gente tiene que bautizarse? ¿Qué significa todo esto? La palabra bautizar viene del griego, que significa solamente poner algo debajo del agua o cubrirlo debajo de algo. Entonces, cuando hablamos del bautismo, entendemos que el bautismo es que una persona se sumerja bajo el agua y se levante otra vez, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién lo instituyó eso del bautismo? Aunque no fue el único, en la antigüedad, algunas religiones, el cristianismo no es el único que hace bautismos. En la India, por ejemplo, alguna gente se va a bañar una vez en la vida o una vez al año al Ganges, el río más grande de la India, y también se lavan, se limpian, porque tiene ese simbolismo. El agua limpia las cosas que tenemos enfrente, incluyendo el cuerpo mismo. Entonces, de alguna manera, simbólicamente, las personas tratan de limpiar su alma. Pero, ¿qué significa? Bueno, ¿quién mandó a bautizar? ¿Quién fue la persona que dijo que teníamos que hacerlo? En Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesucristo dijo eso. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue el pastor, ni el papa, ni el cura, ni nadie más que Jesucristo. Fue el que dijo esto. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, si nos ponemos a analizar los verbos, la primera cosa que nos damos cuenta es que tenemos que ir. No van a venir a nosotros. Nos hemos conformado como congregación y como iglesia cristiana a que la gente venga a nosotros. Pero estamos equivocados cuando tomamos ese concepto de que ellos tienen que venir a nosotros. Como ya les he explicado, la iglesia cristiana no instituyó en su inicio, por lo menos en los primeros 200 años, no levantó ni un solo templo para Jesucristo. En la mente de ellos, por la influencia de los judíos, que los judíos solamente tenían un solo templo, el templo de Jerusalén, y el cristianismo viene de los judíos, donde dicen los judíos que solamente hay un Dios y que Dios no habita en paredes. Entonces la mente de los judíos fue traspasada a los cristianos y se dieron cuenta los cristianos de que no tenían que levantar templos. Es más, por si no lo sabías, en los primeros años de la historia del cristianismo, a los cristianos se les llamaba ateos. Un ateo es aquel que no tiene Dios. Y le decían a los cristianos que eran ateos porque no levantaban ninguna imagen de nada sobre la tierra, ni arriba de la tierra, ni abajo de la tierra. No levantaban ninguna imagen. Era solamente que ellos trataban de adorar a Dios como podían hacerlo y de alguna manera entendiendo que Dios es espíritu y está en todo lugar. Y cuando empezamos a construir templos, empezamos a también cerrar nuestro entendimiento de que tenemos que ir. Con el cambio de mente empezamos a decir, venid a mí, vengan a mí, aquí vengan a la iglesia, aquí va a haber salvación. Y alguna gente nosotros le podemos decir también eso, si nos quitamos la responsabilidad de compartir el evangelio, le decimos a la gente, pues ve a la iglesia, ahí te van a enseñar, ahí te van a decir lo que quieras saber. Y no se trata de eso. El cristianismo se trata de hacer discípulos, ir y hacer discípulos. No nada más ir, se puede ir a cualquier lugar. En este momento es fácil ir hasta el otro lado del mundo sin ningún problema. En 24 horas ya estás en otro país del otro lado del mundo, sin ningún problema. 24 horas, antes les tomaba semanas, meses, y quizás hasta años algunos para llegar de un lugar a otro. Ahora se puede hacer en un solo día. Del otro lado del mundo puede estar en 24 horas. Pero no nada más se trata de ir. A mí me gusta pasear, ¿sí? A veces voy a pasear. Pero cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios es ir y hacer discípulos.
pasar un tiempo en el lugar donde vas a ir para compartir la palabra de Dios. Y déjeme decirle que lo he hecho en algunas ocasiones. Ya pasaron mis mejores años, pero originalmente en mi tiempo de juventud fui a vivir un año a República Dominicana, cerca de Haití. Si ustedes aquí están sufriendo del calor, déjeme decirle que allá no hay donde meterse, ¿sí? Uno se tiene que, es más, me acostaba abajo de la cama para ver si me refrescaba un poco en la noche, ni aún así, ¿sí? Y también estaba difícil, cerca de Haití estaba difícil el lugar donde vivía. Tenía mi mosquitero, ¿sí? Pero era un lugar pobre. Entonces, como era pobre, a veces veías pasar arriba de los mosquiteros las ratas que iban pasando de un lugar a otro, ¿sí? Era su trampolín, ¿sí? Era su puente, ¿sí? Y ay, que no se vaya a caer ese mosquitero porque me cayó encima, ¿no? Así se la puede pasar uno, ¿sí? En otra ocasión que fui a predicar a otro lugar, el estado de Veracruz, la sierra, entre Puebla y Veracruz. Estábamos encima de la sierra, éramos varios jóvenes cargando planta eléctrica, un proyector de películas de esos grandes. Y íbamos en diferentes pueblos, ¿sí? Y pues a veces no tenían dónde ponernos, nos mandaban al gallinero, ahí dormíamos a veces, ¿sí? Me recuerdo que una vez mi gallinero tuvo una fiesta de pulgas o no sé qué tuvo, o dentro de mi sleeping bag se metieron y tuvieron fiesta conmigo, ¿sí? Toda la noche estuvieron haciendo fiesta, ¿sí? Al otro día los sacudí bien, lo colgué en tendedero, un caballo que pasó por ahí lo mordió, lo tiró y lo aplastó en el lodo. Entonces ahí quedó mi pobre sleeping bag bien mojado, ¿sí? El otro día fue más difícil, ¿sí? Y cuando vas, pueden pasar cosas así, pero pueden pasar otras cosas como que ves a la gente sinceramente abrir su corazón y decir la pregunta que hicieron cuando se presentó el Evangelio por primera vez a una multitud grande de parte de los apóstoles, no de parte de Jesucristo, porque Jesucristo estaba predicando el cielo, el reino de los cielos, el arrepentimiento, todo estaba predicando, pero la primera vez que ya no estaba Jesucristo con ellos. Se presenta Pedro delante de una multitud que los vio Pentecostés ahí, que estaban todos confundidos, que qué está pasando, y él les predica y le dice: es Jesucristo al que ustedes mataron, ese es el que es el Cristo, es el Hijo de Dios, el que esperábamos. Y la gente, después de sentir su corazón adolorido por causa de lo que había pasado en su vida, le dice a Pedro: ¿y qué hacemos ahora? Después voy a hablar de eso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sigue después de convertirse, de arrepentirse y creer en Jesucristo? ¿Sí? Y Jesucristo dice: vayan y hagan naciones, a todas las naciones, y bautícenles en el nombre del... Ahí hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay algunas iglesias que tú vas, que se llaman a sí mismos cristianas también, te dicen: ¿cómo te bautizaron a ti? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa no sirve, dice, tiene que ser solamente en el nombre de solo Jesús. Y te muestran varios pasajes del libro de Hechos. Pero Jesucristo mandó, por sus propias palabras, decimos que Jesucristo dijo que cuando les bautizáramos a las personas, mencionáramos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que les enseñáramos a la gente que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas que les ha mandado, porque aquí, dice Jesucristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, por medio de su Espíritu Santo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, es un solo Dios, en tres personas. Nos bautizamos en el nombre del Padre. Cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre. Fue una gran experiencia para mí, siendo un adolescente. ¿Sí? Déjame decirte un poquito de mi historia. Mi padre fue militar, ¿sí? No cuando yo crecí, no fue militar, fue antes de que yo creciera. Desde pequeño, desde los 11, 12 años, lo metió mi abuelita al ejército, ahí que lo educaran, porque no lo aguantaba él.
ella, sí, su padre había sido militar, lo habían matado cuando era un bebé, creció en las calles literalmente porque su mamá tenía que trabajar, él estaba mucho tiempo libre, entonces, y no lo podía controlar, entonces lo metió al ejército. Después su padre murió cuando era pequeño, y lo educó el ejército hasta los 18 años, 19 años que salió de ahí, o 20 años creo que salió de ahí, ya pudo empezar su vida, ¿sí? Pero él no creció con un padre. Cerca de él, su padre había muerto cuando tenía unos meses de nacido, su padre de mi padre. Entonces nunca supo cómo ser un padre. No estaba ahí regularmente. Sí estaba ahí porque trabajaba duro, era un buen trabajador. Nunca faltó comida en mi casa, pero no estaba ahí. ¿Sí? Los fines de semana se iba a jugar fútbol, ¿sí? Regresaba hasta la noche. No estaba junto a mí, no iba a los partidos de fútbol que jugaba, o de básquetbol, o no iba a las juntas de la escuela. No había nada de conexión con mi padre. Entonces yo como que crecí, pero era muy estricto, eso sí. Me daba duro cada que mi mamá le decía, fíjate que tu hijo se portó mal. Aparte de que mi mamá que ya me había dado, mi papá también me volvía a dar, ¿sí? Daba duro, era militar, sabía cómo hacerlo bien dado, ¿sí? Entonces yo tenía un vacío, en cierta manera, de un padre que estuviera ahí, que me amara, ¿sí? Y la primera conexión que el hombre tiene con Dios, es como tu padre ha sido contigo. Es la primera conexión que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando decimos Padre nuestro, bueno, ¿cómo fue mi padre? Para entender el Padre de arriba, ¿cómo fue mi padre mío? Y si mi padre no estuvo, ¿qué Dios vamos a tener? Un Dios que no está tampoco, que no le interesa lo mío, que no sabe nada de mí porque mi padre no estuvo ahí, entonces no sabe nada de mí. Una ocasión, una joven me dijo, ¿quieres conocer a Dios? ¿Cómo Él puede ser contigo? Vamos a orar juntos. Pasa al frente. Y me hizo arrodillarme ahí en un altar, ahí en la iglesita donde iba yo. Y me dice, busca un salmo y léelo. ¿Sí? Y abrí el Salmo 23, ¿sí? Y leía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Y luego dice, busca otro pasaje ahora. Fui a Mateo 5, 6 y leí, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Y ahí me cayó el 20. Y déjame decirte que es una experiencia grande cuando sabes que Dios es tu Padre. ¿Algunos han pensado en eso, que Dios es tu Padre? ¿Algunos han pensado que Él sí está ahí? ¿Que no te ha dejado desde que naciste, no ha estado junto a ti todo el tiempo? ¿Y que todavía hasta este momento está junto a ti? ¿Que tiene interés en ti? ¿Que te ama, que te cuida, que quiere bendecirte, que quiere prosperarte, que quiere que tus días sean mejores que los que han sido en el pasado? ¿Se han bautizado en el nombre del Padre? Han dicho, Señor Padre, ¿qué necesito yo? Escucha mi corazón. Y han llorado con su Padre, diciéndole los dolores que a veces uno les pasa creciendo, sobre todo en su adolescencia o juventud. Le han dicho, Padre, necesito que estés conmigo. ¿Sí? Cuando nos bautizamos, y cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre. Se bautiza en el nombre del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesucristo. Si alguien quiere bautizarse, tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo caminando entre los hombres. Dios mismo caminando entre los hombres. Él es Dios, se hizo carne, siendo el Dios Todopoderoso, se volvió un ser humano y caminó entre nosotros y se identificó con nosotros. Entonces, cuando alguien se bautiza, dice a Jesucristo, me bautizo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo. ¿Sí? Y Él ascendió al cielo, dijo, yo no los voy a dejar solos. Me voy a ir y les conviene que yo me vaya, dijo esto. Les conviene, porque si yo estuviera aquí, si Jesucristo estuviera ahí, Él mismo se limitó, se hizo como forma de siervo, dice el Filipenses, siendo semejante a Dios, siendo Dios mismo, se hizo semejante a los hombres en forma de siervo y esclavo aún hasta la muerte y muerte de cruz. Pero se levantó entre los muertos.
Y dice, les conviene que yo vaya porque si yo estando aquí, decía él, me he limitado tanto que soy solamente un hombre. Pero si me voy a mandar a mi Espíritu Santo que va a estar en todo lugar. Y ese es lo que creemos cuando decimos, yo me bautizo en el nombre del Hijo. Creemos que Jesucristo, yo creo en Él, me he arrepentido, tengo fe en Él, tengo fe de que un día voy a vivir con Él. Y quiero decirles que alguien que conoce nuestros sentimientos, conoce nuestra vida, conoce nuestros defectos, porque se hizo hombre y entiende lo que es ser un hombre en la tierra, está allá arriba también sentado a la diestra del Padre. Entonces, algunos tienen influencia de que conocen a cierto personaje importante. La mejor influencia es conocer a Jesucristo. Está sentado a la diestra del Padre. Es un hombre como nosotros. Es Dios también. 100% Dios, 100% hombre. Pero la parte de 100% hombre se identifica conmigo. Y digo que Él murió por mí en la cruz. Y que me va a levantar de entre los muertos, porque así lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios mismo. ¿Sí? Y nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en todas partes. Se puede sentir, se puede ofender, dice la Biblia también, se puede ofender al Espíritu Santo. Algunos grupos, testigos de Jehová, dicen que es como una fuerza solamente, que es como una luz, como la energía eléctrica, pero si tú le dices a la energía eléctrica o foquito que estás allá brillando, me caes mal. Esa luz eléctrica ni le encuentra, no siente nada, ¿sí? Pero dice en la Biblia que si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, sus pecados no serán perdonados. Entonces, así de difícil está esto. Gracias. ¿Sí quedó? Sí. Ok, bueno, gracias. Finalmente, híjoles, caramba. Gracias. Entonces, Él está con nosotros y Él fue el que dijo eso. Yo estoy con ustedes y todo lo que ustedes tienen que hacer es creer en mí, ¿sí? Y cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ok. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Sí. Dice en la Biblia, el que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Sí? Aunque hay excepciones. El que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree, ahí no añade la otra palabra y fuere bautizado. Entonces, el bautismo no es necesario para la salvación en el sentido de que el bautismo te salva. El bautismo no te salva. Te puedes bautizar 1, 2, 3, 5, 10 veces. Cada que hay bautizos te puedes ir a bautizar, pero eso no te salva. El bautismo no salva. Aquí lo que dice que el que no cree es el que es condenado. Entonces, el que cree debe de bautizarse. ¿Cuál es lo que impide a una persona, ¿sí?, de que no bautizarse? ¿Sí? En el cristianismo no hay cristianos del servicio secreto. Ves que el servicio secreto tú no sabes y puede haber alguien aquí que trabaje para un gobierno externo y es como todos los demás, come como todos los demás, se viste como todos los demás, pero le rinde cuentas a otro lugar. No hay cristianos del servicio secreto. Aquella persona que se llame cristiano tiene que levantar la mano y decir gloria a Dios cuando se siente contento, ¿sí? Y tiene que decir yo soy cristiano. Recuerdo algunas ocasiones cuando enfrentamos a algunos jóvenes, siendo yo un joven, fui a una velada de jóvenes y decía una jovencita, oren por mí porque en mi escuela nadie sabe que soy cristiano. ¿Qué quiere decir esa persona que estaba diciendo eso? Quiere decir que es como todas las demás. O sea que todo lo que las demás hacen, ella también lo hace. Y también si una persona, varón, te desafío para que en tu trabajo también sepan que tú eres cristiano. Te la pone difícil. Te la pone difícil porque ya no puede ser más de la secreta. Ok, yo también de vez en cuando mi maldición como todos los demás, porque todos maldicen. Y de vez en cuando mis chelas, no sé si saben qué son chelas, pero ahí investiguen por favor en Google qué son chelas. ¿Sí? Y al cabo que nadie sabe que soy cristiano, ¿sí?
Yo te invito para que seas un ejemplo de la vida cristiana donde quiera que tú vas. ¿Sí? Abandonar el pecado. Romanos dice, así también ustedes consideren que están muertos en el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, tu cuerpo es un instrumento de Dios. Cuando te bautizas, tú entiendes esto, ¿sí? ¿Qué más puedo decir de eso? Gloriosa experiencia obtiene el bautismo. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él, ¿sí? Por el bautismo. Nos identificamos en la muerte de Cristo, ¿sí? Al bautizarme entonces me identifico con la muerte de Cristo en la cruz. Eso no significa que yo haya sido crucificado físicamente con Él, sino que he experimentado una muerte espiritual al viejo yo con sus pecados y deseos egoístas. Cuando alguien se bautiza, renuncia al pecado. Es un poquito más claro esta figura, ¿sí? Cuando una persona cree, en ese momento, esa persona se identifica con la cruz de Cristo. Porque nadie puede creer sin la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la que nos recuerda que los pecados son tan desagradables delante de Dios que merecen la muerte. Merecen lo peor que se pueda hacer. Y Jesucristo tomó nuestro lugar. Cuando yo creo en eso, estoy crucificado con Cristo. Y cuando me bautizo, estoy sepultado con Él. Y cuando resucito, cuando me levanto del agua, es como si hubiera resucitado con Él simbólicamente, ¿sí? Y Pablo lo decía de esta manera, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, crucificado en Cristo. Ya estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya si buscan aquel Joel viejo que se iba a jugar fútbol en lugar de ir a la iglesia, ya no está más. Que le quedaron ganas de ir a jugar todavía, sí le quedaban ganas, porque sigue siendo carnal todavía ese Joel, ¿sí? Pero que sabe que más importante es servir a Dios que andar en las cosas que no deben uno andar, ¿sí? Por andar de esta manera, me quebraron mi pie, bueno, no me quebraron, nada más un hematoma que me dejó 3 semanas en la cama con mi pie levantado, porque si lo dejaba abajo se empezaba a inflamar más, entonces tenía que levantarlo para que circulara la sangre y se me hinchara más. Cuando digo estoy crucificado con Él, digo que ya tengo una nueva identidad. El cristiano tiene una nueva identidad, una nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevo corazón. Y cuando digo ya no vivo yo, pero Cristo vivo en mí, habla de una purificación y limpieza. Se han lavado mis pecados. Cuando morí en la cruz, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, morí en la cruz. Hay una regeneración espiritual, o sea, la inmersión en el agua también significa que Dios nos regenera, nos renueva, nos hace que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. Entonces, Él puede limpiarnos. Y cuando digo yo, pero Cristo vive en mí, digo que hay una muerte y resurrección, ¿sí? Con Cristo Jesús. ¿Qué más puedo decir de eso? ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Entonces Jesús, Mateo 3, 13 al 16, vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan preocupara impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Cuando decimos que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? En la cruz, nos olvidamos que también tomó nuestro lugar en el bautismo. ¿Y cómo funciona eso, pastor?
Bueno, Él estaba instituyendo algo que es importante para nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba en la cruz, muerto ya Jesucristo, y le atravesó a alguien un costado? ¿Qué salió de Él? ¿Alguien recuerda qué salió de Él? ¿Qué salió de Él? Dos cosas. Agua y sangre. Sí. Agua y sangre, porque son los dos simbolismos que necesitamos nosotros para seguir como verdaderos cristianos. El agua es el bautismo y la sangre es la sangre que derramó para perdonar nuestros pecados. Una persona tiene que hacer las dos cosas. No puede estar esperando que suceda algo diferente, porque las cosas van a seguir difíciles y las cosas van a seguir complicadas o como quieras, pero tiene que hacerlo, tiene que bautizarse. Agua y sangre. Él decía, les conviene que yo lo haga. Él tomó mi lugar en la cruz. Él también estaba empezando a tomar mi lugar en el agua porque decía, yo necesito limpiar al mundo de sus pecados. Necesito que den este paso. ¿Sí? Y ese es el paso que tenemos que dar. ¿Sí? Es un testimonio a la comunidad cuando nos bautizamos. Cuando alguien se bautiza, le dice a la gente, yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Ya me morí para el mundo. Como de la canción que cantaba otra vez hace rato. ¿Sí? Yo fui a mi funeral y ahí no iban de negro todos, hasta iban de blanco. Cantaron coritos a lo mejor. ¿Sí? Todos contentos, todos alabando a Dios, porque había una persona más que estaba siguiendo sus caminos públicamente. Públicamente. Como te digo, no hay cristianos de la secreta. ¿Sí? Es un testimonio de la comunidad. Otros dos versículos. Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como yo he dicho ya, ¿sí? Cuando nos bautizamos en el agua, también nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo. Entonces también somos bautizados en el Espíritu Santo cuando nos bautizamos en agua. Porque no podemos decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, luego alguien te va a bautizar. Ahí cuando Dios decida. No decimos eso, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando una persona se bautiza en el agua, también se está bautizando en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también está en él. No tiene que esperar un poco más. Obviamente puede profundizarse en los dones y carismas de Dios, buscándole en ayuno y oración, buscándole leyendo la palabra, buscando servir más a Dios, y de esa manera van abriéndose más secretos de las cosas espirituales de Dios. Pero cuando te bautizas en el agua, también te estás bautizando en el nombre del Espíritu Santo. Corintios 12:13, y de la misma manera todos nosotros, judíos, los que son judíos, esclavos, los que son esclavos, o libres, los que son libres, extranjeros o naturales de cualquier lugar, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y aquí reafirmo lo que estoy diciendo. Somos bautizados para formar parte de un solo espíritu. ¿Sí? Todos los corintios. Dios da el Espíritu Santo a los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. El simbolismo siempre es símbolo. Simbolismo siempre es símbolo. La realidad de lo que ha hecho Dios en el perdón de nuestros pecados. Otro pensamiento más. No quiere cambiar ahora. ¿Puedes pasar a la siguiente? Reconectando. Ok, ya. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Sí? Puedes seguir al siguiente, por favor. ¿Sí? Errores comunes. El bautismo quita el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es el que cometió Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido. La teología de las personas, de una iglesia muy importante católica, dice que el pecado original pasa a todos en el sentido de que todos
traemos ese pecado desde Adán y Eva porque se hereda a nosotros. No, cada uno va a ser, nosotros decimos que cada persona va a pagar por sus propios pecados, no por los pecados de su abuelito, ni de su abuelito, ni de Adán y Eva. Cada uno va a pagar por sus propios pecados. Entonces no quita el pecado original porque no hay tal. Segundo punto, hay que esperar y madurarse antes de ser bautizados. Bueno, esa es una buena posición y la iglesia trata de hacerlo, pero no es un requisito. Si alguien dice, yo me quiero bautizar hoy, se puede bautizar sin haber recibido ninguna doctrina antes para poder bautizarse. De que se le puede dar una doctrina después de ser bautizado, se le puede dar, es recomendable que se le haga. Es más recomendable que tome la doctrina de los principios cristianos antes de bautizarse, pero si alguien no la toma y dice yo me quiero bautizar, no hay ningún impedimento bíblico que diga no te puedes bautizar, ¿sí? Número 3, pensar que no es necesario ser bautizado. Algunos pueden decir, bueno, yo ya creo en Dios, ¿verdad? Yo ya me arrepentí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesito el bautismo? Y decir, yo no me quiero bautizar, esa persona es un desobediente a la palabra de Dios y a las palabras de Jesucristo. Entonces tiene que bautizarse. La última cosa, pensar que el bautismo es la meta y descuidarse después de eso. ¿Qué significa esto? Que algunos de nosotros hemos pensado, yo ya me bauticé, ya me voy al cielo con todo y chanclas, ¿sí? No funciona así. Uno tiene que cuidar su vida espiritual. El bautismo no es la meta. Es solamente un paso más de obediencia a la palabra de Dios, pero no es la meta. Dale el siguiente, por favor. Sí. ¿Qué debo hacer? Requisitos para el bautismo. Sí. Las dos cosas que tengo que hacer. Arrepentimiento y fe. Sí. Hechos 2, 37 y 38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Gracias. Bueno, ya. La próxima voy a traer mis hojas así, yo creo. Sí. ¿Qué debo hacer para bautizarme? Requisitos para el bautismo. Arrepentimiento y fe. ¿Sí? El arrepentimiento significa volverse a Dios. La palabra bautismo ya dije que significa sumergir. Y la fe significa creer en Jesucristo. Algunos ejemplos. Felipe bautizando a un hombre de Etiopía. La gente de Etiopía son africanos. Y los africanos son la mayoría, si no es que en ese tiempo su totalidad, de color negros. Un blanco, no güero, ¿sí? Hago la diferencia entre blanco y güero. Los blancos, la piel blanca, pero el pelo lo tienen negro, ¿sí? Los güeros lo tienen el pelo rubio, entonces son más güeros. Los judíos son regularmente blancos, poquito quemaditos por el sol, tostaditos, ¿sí? Con el pelo oscuro, regularmente. No todos, obviamente, hay excepciones, pero la mayoría son así. Estaban regresando a su país, ¿sí? Y ahí Dios toma a Felipe y lo pone al lado de ese carruaje donde iba ese gobernante de alto rango, y ese gobernante de alto rango iba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica qué significa esto? Y Jesús le dice, ¿qué estás leyendo? Y está leyendo, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus transquiladores no abrió su boca. ¿Quién es este hombre que está diciendo así? Y Felipe le dice, es Cristo. Y le cuenta toda la historia de Jesucristo. Y le cuenta que tiene que bautizarse, que es parte de la doctrina cristiana. Y pasan junto al agua. Y en ese momento el etíope, negrito, para el carro, le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Y le pregunta Felipe, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y el hombre dice, sí creo. No hay nada que te impida, vamos a bautizarte. Se baja del carro, ahí lo bautiza y ya lo deja que se vaya a su propio país. Entonces el cristianismo rompe estereotipos de raza. No es de los blancos solamente y los negros solamente, o los güeros solamente, o los amarillos solamente. No importa si un blanco bautiza a un negro, o un negro bautiza a un amarillo, o un café es bautizado por alguien más. No importa. El cristianismo rompe las razas. Ese es un pueblo de Dios. ¿Sí? Saulo, el apóstol, perseguidor de la iglesia, Dios lo para ahí en seco, se convierte al evangelio
y regresa a Dios y dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Y le dice, bautízate también. Y Pablo mismo se tuvo que bautizar, ¿sí? Lidia, una mujer también muy importante, Hechos capítulo 16, mujeres se pueden bautizar. El carcelero de Filipos, un hombre que ya se quería matar, estaba a punto de matarse con su espada lista para matarse porque se le habían escapado, pensaba en su mente que se habían escapado los prisioneros y las reglas eran que si un prisionero se escapaba, te iban a torturar gravemente y después de torturarte por varios tiempos te iban a matar. Y antes de que me torturen, me mato yo solo y ya se iba a matar. Y Pablo le dice, oye, ¿por qué te quieres matar? No, ¿están todavía aquí todos? Sí, estamos aquí. Y se pone alegre el hombre y hasta la muerte. Y saben lo que es estar cerca de la muerte. Yo he estado ahí en el hospital, ahí pensando que son mis últimos días con el COVID. ¿Sí? Es difícil estar cerca de la muerte. Sales ahí arrepentido de todos sus pecados. Y este hombre dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí se toma un pasaje de algunas personas que empiezan a dialogar acerca de qué significa toda tu casa. Y cuando dicen toda tu casa significa hasta los bebés más pequeños. Hay que bautizar bebés. Bueno, esa fue una costumbre que se empezó a tomar ahí como por el casi 380 después de Cristo con un hombre llamado Teodosio, un emperador romano. Originalmente Constantino, 315 aproximadamente, en ese periodo de tiempo, él aceptó al cristianismo como una religión más. No aceptó el cristianismo para él solo, o para él, sino solamente los metió dentro de no perseguirlos más a los cristianos. Pero este Teodosio dijo, el cristianismo va a ser para todos, 380 aproximadamente después de Cristo. Pero la gente, imagínate que te dijeran a ti, a partir de la próxima semana ya vas a ser musulmán. ¿Cuántos dijeran, yo quiero ser musulmán? ¿Sí? Es la ley que seas musulmán. ¿Cuántos dirían yo? Asimismo, como nosotros diríamos que no vamos a convertirnos en musulmanes, asimismo los gente del lugar tenían muchos dioses, tenían todo tipo de ideas, todo tipo de pensamientos y programas, y decían, no, yo no me convierto, yo no me bautizo, yo no hago nada. Y como veían dificultad para que la gente común se bautizara, dijeron, bueno, no se bautizan los grandes, vamos a bautizar bebés. Todo el bebé que nazca hay que bautizarlo. 380 aproximadamente después de Cristo. Y se empezaron a bautizar bebés. Surgió alguna teología acerca de que, bueno, es parte del pacto del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero simplemente fue una teología adaptada a las circunstancias del momento. Vamos a bautizar bebés y de esa manera, aunque no se bauticen, ya son cristianos porque ya los bautizamos. Pero no es algo bíblico que en alguna parte de la Biblia diga que los bebés se deben bautizar. No hay ninguna parte en la Biblia. Lo que sí hay en la Biblia es que una persona para bautizarse necesita arrepentirse y creer. ¿Y de qué se puede bautizar? ¿De qué se puede arrepentir un bebé? ¿Sí? ¿De hacer mucho popó y los pañales están sucios todo el tiempo? ¿Se puede arrepentir el bebé de eso? Es natural. Simplemente pasa y pasa. No puede arrepentirse de algo de esa manera. Entonces, no bautizamos bebé en esta iglesia porque creemos de que no necesitan todavía la... Es más, ¿sabes lo que dice en la Biblia de los niños? Dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, fíjate lo que dice, la profundidad de esas palabras. ¿De quién es el reino de los cielos? Según Jesucristo. De los bebés, hay que pedirle permiso a los bebés para entrar allá también a la mejor. No sé, porque ellos son los dueños de ese lugar. Dice en la Biblia eso, de ellos es el reino de los cielos. Y dice, y si ustedes no se vuelven como unos niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y ahí te puedes preguntar, ¿y qué hacen los niños para entrar en el reino de los cielos? Si a un niño le dices que Santa Claus viene y te trae un juguete cada año y lo pone abajo de tu almohada, y hay que dejarle galletas y leche, el niño lo cree completamente. Lo cree completamente, porque se lo dijo su mamá, se lo dijo su papá, lo cree completamente. Un niño cree completamente
y es protegido completamente también. Puede estar cayéndose en un edificio, pero si se agarra de las piernas de su mamá o de su papá, el niño está bien confiado. Ya estoy bien, estoy con mi mamá y mi papá, no me va a pasar nada. Puede estar llevándose la policía al persona ahí y el niño se agarra de su papá y su mamá, no importa lo que pase, está con su papá y su mamá. Esto es el cristianismo. Estar consciente estar cerca de Dios. Y quiero ir al final ya. Ve hasta el final, por favor, porque ya me tardé en esto. Sí. Uno antes. Ok. Uno después. ¿Estás cambiando mucho? Ok. Bueno, esta, mi resolución. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿Cuántos de aquí podrían bautizarse que no se han bautizado? Yo no te voy a decir que lo hagas, pero es una pregunta que la semana que entra se los voy a hacer a la gente que va a estar ahí asistiendo a ese picnic. Si no te has bautizado, yo te invito para que lo hagas. Seas parte del reino de Dios. ¿Sí? Y la última, ahora sí. Vamos al último. ¿Sí? ¿Ya hasta ahí llegó? Ok, gracias. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos en todo lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a los que ya son bautizados, ayúdanos a recordar el bautismo. Que haya en nuestro corazón el deseo de hacer siempre tu voluntad. Y recordar que fuimos bautizados en el nombre del Padre. No tenemos que andar preocupados de qué va a pasar mañana. Estamos agarrando los pies de nuestro Padre, diciéndole: Padre nuestro, confío en ti, creo en ti, y sé que tú vas a proveer lo que me haga falta. Creo en ti, Jesús. Y somos bautizados en el nombre del Hijo, Jesucristo, que nos ama tanto que extendió sus brazos y murió. Y somos bautizados en nombre del Espíritu Santo, que nos llena de dones, regalos, habilidades, cosas que podemos hacer para edificarnos a nosotros e edificar a la iglesia. Recuérdanos siempre eso, Señor. Y si alguien no ha dado este paso de fe, te pido que la semana que entra lo pueda hacer en ese lugar donde vamos a ir, donde hay agua. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones, que son nuevas cada mañana. Y pido para que sigas estando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo asistí a mi funeral, aunque en realidad nunca viví. No es un disparate, amigos, solo lo que digo es que un día yo morí. Yo asistí a mi funeral porque un día yo morí. Yo asistí a mi funeral, aunque en realidad nunca viví. Pero como todo se me olvida, una lápida grabé que dice: yo estoy muerto aquí. Yo asistí a mi funeral porque un día yo morí. No fui de negro, ni hubo llanto ni dolor, no hubo flores ni me dieron un sermón de compañía, solo Cristo estuvo allí. Yo morí.
asistí a mi funeral, aunque en realidad nunca viví. Hoy le digo al mundo, ya no toques a mi puerta, no me busques, ya no vive nadie aquí. Yo asistí a mi funeral, porque un día yo morí. No fui de negro, ni hubo llanto, ni dolor. No hubo flores, ni me dieron un sermón de compañía, solo Cristo estuvo allí. Yo morí, yo morí.